Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también les envío la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Hoy voy a compartir una enseñanza que hace un tiempo quería compartir, que está relacionada con las características del amor de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, voy a intentar describir cada una de esas características del amor de Dios. Hay tres palabras griegas que se traducen como amor. Una de esas palabras griegas es phileo. Es el amor que uno siente por un hijo, es el amor fraternal por un hijo, por una madre, por una esposa, por una hermana, inclusive también por un amigo o un conocido. Eros es la palabra griega que se usa y que representa la atracción física y sexual que una persona siente por su novia, por su esposa, por su esposo. Y otra palabra griega es la palabra griega agape, traducida como amor de Dios, o agapao, que es amar con el amor espiritual de Dios. Siempre que ustedes vean la palabra agape en la Biblia, significa el amor espiritual de Dios. Quisiera que me acompañen a este primer registro bíblico que quiero compartirles, que está en el libro de Juan, que todos conocemos, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios, agape, amor espiritual, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente una muestra enorme de ese amor que Dios tiene y que tuvo para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 8, dice así la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es ágape. Dios es amor espiritual. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24 leemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, en estos tres cortos registros bíblicos podemos hacer la siguiente ecuación, que es: Dios es amor y Dios es espíritu. Por lo tanto, el amor de Dios, como lo decía, es amor espiritual. Ese amor espiritual Dios nos lo regaló cuando nosotros hemos renacido del Espíritu de Dios. Cada vez que una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva, esa persona es renacida y recibe, por decirlo de una manera así muy práctica, un paquete espiritual. En ese paquete nosotros tenemos todas las características de nuestro Padre, de la misma manera que cuando nosotros nacimos físicamente, en ese envoltorio, ese paquete, están todas las características de nuestros padres e inclusive de nuestros abuelos y tatarabuelos terrenales. Cuando nosotros renacimos espiritualmente, todos recibimos la misma simiente de parte de Dios. Todos, sin excepción, recibimos Espíritu Santo. Todos recibimos ese don que es el sello, la garantía de que somos hijos de Dios, porque Dios nos adoptó y nos revistió y nos regaló cada una de sus características. Dentro nuestro está Cristo. Dentro nuestro, espiritualmente hablando, está el poder del Espíritu Santo. Dentro nuestro están las manifestaciones de ese poder. Dentro nuestro también está el amor espiritual de Dios. Ahora bien, todo ese paquete espiritual que recibí no se va a manifestar en el mundo de los sentidos a menos que nos vistamos de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que Dios creó espiritualmente dentro nuestro. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 4,
y comenzando a leer desde el versículo 17 en adelante, dice así la maravillosa palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La primera exhortación es que ya no andemos como anda el mundo. Fíjense, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué pasada manera de vivir? La que aprendimos de nuestros padres, la que aprendimos de la sociedad, la que aprendimos de este mundo. Despojaos, dice Dios, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre o de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde me tengo que vestir de ese nuevo hombre o de esa nueva mujer si espiritualmente ya lo tengo? En mi mente yo me tengo que vestir, en mi corazón, que es la parte más íntima de mi ser. ¿Y cómo lo hago? Por medio de renovar mi mente con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil, siguiendo las instrucciones de Dios. Si Dios es el creador de la vida y Él nos dio el manual de vida. Fíjense, Efesios capítulo 4 y comenzando a leer desde el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Dice que tengo que orar? No, simplemente dice que desecho la mentira. Fíjense, versículo 26, airaos. Hasta Dios nos permite que en un determinado momento nos enojemos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste con tu marido? ¿Te enojaste con tu esposa? ¿Te airaste? El primero que tenés que hacer es pedirle perdón a Dios, y segundo es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, no deis lugar al diablo. El diablo anda como león rugiente viendo la oportunidad para meterse en tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tu trabajo, destruir tu amistad. No lo permita, no deis lugar al diablo. Aleja todo pensamiento de rencor y de resentimiento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si no le puedes pedir perdón a tu amigo o a tu hermano, pídelo mentalmente. Te perdono, Joaquín, o te perdono, Ricardo, te perdono, Mónica, Marta, no importa. Te perdono en el nombre de Jesucristo y te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Esas cosas llegan espiritualmente a las otras personas. Fíjense el versículo 28. El que hurtaba, ore. No, dice el que hurtaba, no hurte más. Deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es renovar la mente. Eso es vestirse del nuevo hombre o de la nueva mujer en tu mente. Efesios capítulo 4. Comenzando en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados? No hacer lo que dicen los versículos anteriores. Mentir, hurtar, hablar palabras corrompidas. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es renovar la mente, eso es hacer la palabra de Dios, eso es dejar de engañarse y comenzar a vivir como Cristo nos exhorta a que vivamos, que seamos imitadores de Él, de lo que Él hizo. Hemos aprendido que Dios nos regaló el amor espiritual,
Es nuestra tarea como creyentes e hijos de Dios el manifestarlo por medio de la renovación de la mente. Dicho de otra manera, es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Ahora bien, para entender un poco más de ese amor espiritual que Dios nos regaló, debemos ir a la palabra de Dios y descubrir cuáles son las características que lo hacen único. Todas esas características se encuentran en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahora bien, debemos entender que siempre debemos leer en el contexto de los capítulos 12 y 14 para alcanzar el verdadero impacto que Dios intenta transmitirnos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, acompáñenme por favor a 1 de Corintios 12, en la cual Dios nos habla de dones y de manifestaciones y del provecho para el creyente, pero observen lo que dice el versículo 31 de ese capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por un lado, Dios dice, nos exhorta a que procuremos. La palabra procurar es buscar con ahínco todas las cosas y los asuntos espirituales. Pero Dios dice, yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente de procurar? 1 de Corintios 13. ¿De qué habla? De las características del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Realmente este contexto es maravilloso. Vamos a ir desmenuzando, vamos a pasar un tiempo estudiando y compartiendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos hable. Como siempre digo, nosotros tenemos que elevarnos al nivel de la palabra y no bajar la palabra al nivel humano. Vamos a hacer una estructura básica de 1 de Corintios 13 y lo podemos analizar de la siguiente manera. Fíjense, los versículos 1, 2 y 3 nos muestran los resultados y o efectos de creer las promesas de Dios. Ahora bien, también nos hace una aclaración. Fíjense, acompáñenme por favor a 1 de Corintios 13 y comenzando a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué significa eso? Que yo estoy creyendo que tengo Cristo adentro y que tengo el don de Espíritu Santo. Por lo tanto, una de las manifestaciones de ese don es hablar lenguas humanas y o angélicas. Ahora bien, yo puedo hablar lenguas humanas y o angélicas, pero si no tengo amor, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, yo vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No está diciendo que la manifestación es eso. Está diciendo que yo, que como no tengo el amor espiritual en manifestación, yo vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la creencia, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vuelvo a insistir, no es la manifestación de creencia, ni la manifestación de profecía, ni la manifestación de ciencia la que nada es, sino yo nada soy, porque no tengo amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Que es lo que ocurre muchas veces, que nosotros lo observamos, con las tremendas manifestaciones de caridad. Pero cuando esa caridad no va acompañada del amor de Dios en la mente renovada en manifestación, no sirve de nada. Por eso es tan importante conocer y manifestar ese amor de Dios espiritual que nos ha sido regalado cuando nosotros hemos sido renacidos del Espíritu de Dios, porque esa es una de las características de nuestro Padre. No importa lo que hagas, si no manifiestas el amor de Dios en la mente renovada, de nada sirve. No solo la persona nada es, sino que todo lo que hace de nada sirve. Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12,
Y comenzando a leer desde el versículo 13 en adelante, leemos: el fin de todo discurso oído es este: teme, respeta, reverencia a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Volvamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 13 y analicemos que los versículos del 4 al 8a nos muestran las características del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Los versículos del 8b al 12 describen la esperanza del retorno de Jesucristo, y el versículo 13 lo resume todo. En los versículos 4 al 8a, Dios muestra 16 características del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Ellos son: el amor de Dios es sufrido, el amor de Dios es benigno, el amor de Dios no tiene envidia, el amor de Dios no es jactancioso, el amor de Dios no se envanece, el amor de Dios no hace nada indebido, el amor de Dios no busca lo suyo, el amor de Dios no se irrita, el amor de Dios no guarda rencor, el amor de Dios no se goza de la injusticia, el amor de Dios se goza de la verdad, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Vamos a analizar cada una de estas características del amor de Dios en su uso bíblico estricto. Observen que 9 de estas características del amor de Dios nos muestran lo que no es, y las otras 7 características muestran lo que es. Es maravilloso el recurrir a la palabra de Dios. Fíjense, número 1, es sufrido. No en el sentido contemporáneo de la palabra sufrido que hoy habitualmente se conoce. Nosotros no tenemos que cargar con el sufrimiento del mundo. En el griego, esta palabra es una palabra compuesta que significa de pasión larga o lento para la ira, que tiene paciencia. Eso significa la palabra sufrido, bíblicamente hablando. Acompáñenme, por favor, al primer uso de la palabra sufrido en el libro de Mateo, capítulo 18, y en los versículos 21 y 22 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí está, lento para la ira, que tiene paciencia, que tiene capacidad para perdonar. Acompáñenme por favor al versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahí tenemos la primera característica del amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Tenemos capacidad de perdonar y somos pacientes y somos lentos para la ira. Número 2, es benigno. La palabra benigno es útil, servicial. La benignidad debe operarse a pesar de la ingratitud de las personas. Dios ha sido benigno con nosotros y debemos imitarlo a Él. Observen por favor Romanos capítulo 2 y en el versículo 4 leemos: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esa es nuestra condición. De la misma manera que Dios fue benigno con nosotros, nosotros tenemos que ser benignos con las personas, a pesar que muchas de esas personas sean ingratas con nosotros, como también nosotros fuimos ingratos con Dios. Número 3, no tiene envidia. En 1 Corintios 12, versículo 31, hemos leído la palabra procurar. Es la misma palabra griega para no tiene envidia en el sentido positivo. La palabra procurar significa buscar con ahínco, hervir de pasión por algo, sentir celo,
Ahora bien, la motivación con la cual nosotros actuamos determinará si es positiva o negativa. En este contexto de 1 Corintios 12:31 es positiva, pero esta misma palabra se encuentra en otros versículos en sentido negativo. Ahora fíjense, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 5, y en el versículos 17 y 18 leemos: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahí está la palabra, la misma palabra, pero en sentido negativo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Se dan cuenta? La misma palabra, pero siempre cuando nosotros renovamos nuestra mente, se manifiesta de una manera positiva. No tenemos envidia. Hechos, capítulo 7, versículo 9. Los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, ahí está la misma palabra, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esa es la característica. Nuestra actitud, nuestra real intención, nuestra real motivación va a determinar si ese celo, ese buscar con ahínco, ese hervir de pasión por algo, tiene un sentido positivo o tiene un sentido negativo. Número 4. El amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, no es jactancioso. Dicho hoy en nuestro lenguaje, digamos, argentino, que un creyente no es un fanfarrón, no es un agrandado, no es un presumido. Él no intenta vanagloriarse, sino que busca la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos caminando en el amor de Dios, en una mente renovada, en manifestación, tenemos esta característica. Buscamos, y si no la tenemos que buscar, que la gloria sea para Dios. Proverbios, capítulo 27, versículos 1 y 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En la palabra de Dios tenemos todas las respuestas. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más claro, imposible. Mateo, capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, diezmo, ofrendas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es preferible hacer lo contrario, todo en secreto, para que Dios, que ve en lo secreto, te recompense en público. Número 5. No se envanece. No se hincha de vanidad. Jactarse es algo que hacemos con la boca. Envanecerse es una característica de la mente carnal. Cuando una persona está manifestando el amor de Dios, no se envanece, no tiene esa actitud mental negativa. Fíjense, Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Se dan cuenta? Nuestra actitud siempre tiene que ser la exhortación de Jesucristo, ser humildes y mansos. Ser humildes y mansos, humildes en el sentido literal de la palabra de Dios, en el sentido literal del uso bíblico. ¿Qué significa humilde? Caminar por la palabra de Dios, eso es ser humilde, aceptar la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Jesucristo dice: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Punto 6. No hace nada indebido. Hacer algo indebido
es una palabra que significa hacer algo ofensivo, vergonzoso, indecente, tener una conducta inmoral, ordinaria y disoluta. El primer uso de esta palabra se encuentra en el libro de Romanos. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 1, versículo 27. Dice así la maravillosa palabra de Dios: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, ahí está la palabra, indecentes, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando nosotros manifestamos el amor de Dios, tenemos una conducta correcta, amorosa, placentera en todas las áreas de nuestra vida. Somos ejemplo. Tenemos que brillar ante el mundo como luminares. Punto número 7. No busca lo suyo. Cuando uno camina en el amor de Dios, no está pensando en lo de uno, sino piensa en lo del otro. No es egoísta. Fíjense, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí se manifiesta el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Número 8. No se irrita. Es una palabra que tiene los dos lados, el positivo y el negativo. Como hombres y mujeres de Dios, nuestro espíritu se enardece, se irrita al ver las injusticias y las mentiras del diablo. Ese sería el lado positivo. Vamos a ver un ejemplo. Hechos, capítulo 17, en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu que se enardecía, se irritaba, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo, chicos, les cuento, por ahí me enardezco, me irrito, me pongo mal, luego lógicamente vuelvo a entrar en comunión con Dios cuando veo la hipocresía, la desvergüenza de los políticos de Argentina. Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo creen que estaba Jesucristo en ese momento? Cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación, jamás nos irritamos por cosas de los 5 sentidos concernientes a nosotros. Yo no me irrito, gracias te doy, Padre, cuando una persona habla mal de mí. Yo no me irrito por eso. Pero sí me puedo llegar a irritar cuando esa misma persona está intentando o está pervirtiendo a una de mis ovejas. Que digan cosas en contra mío a mí no me afecta, en la mayoría de los casos, pero que toquen a una de mis ovejas me puede llegar a irritar. Así lo mismo como reaccionó Jesucristo, porque nosotros, en la medida que renovamos nuestra mente, cada vez nos convertimos un poquito más en Jesucristo, cada vez se manifiesta más el Jesucristo que tenemos dentro. Punto 9. No guarda rencor. En contexto, lo que la palabra nos enseña es que no llevamos la cuenta de las faltas de la gente. Eso significa no guardar rencor. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, en el capítulo 103 y comenzando desde el versículo 10 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que les respetan. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que les respetan, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios perdona y olvida, y nosotros, con el amor de Dios, debemos imitarlo.
Número 10. No se goza de la injusticia. La palabra para gozo es una palabra que quiere decir no se deleita. No se deleita de cosas malas que le hayan pasado a otra persona, de una injuria, de los errores, de los infortunios, de los pecados de los demás. El amor de Dios, en la mente renovada en manifestación, solo se goza de la verdad. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jesucristo se gozaba de la verdad de Dios. Número 11. Se goza de la verdad. Dios se llena de gozo cuando Él ve a sus hijos que se paran firmes en su palabra. Cada uno de nosotros nos gozamos cuando vemos a nuestros hermanos en Cristo que se paran firmes en la palabra de Dios. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Las próximas 4 características tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Fíjense, número 12. Todo lo sufre cuando es en relación con la verdad. La palabra sufrir se encuentra en Proverbios y su raíz quiere decir cubrir, con silencio o pasar por alto. Además significa guardar confidencias, tapar, proteger. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 17 y en el versículo 9 dice: El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17, versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué maravilloso, ¿no? Qué clarito que está todo con Dios y su palabra. Número 13. Todo lo cree si se trata de la verdad. Característica número 14. Todo lo espera en relación con la verdad. Y número 15. Todo lo soporta cuando se trata de la verdad. La palabra soportar significa quedarse cuando todos los demás han abandonado o se han escapado. ¿Quieren que veamos algunos ejemplos? Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 32. Fíjense cómo Jesucristo manifestaba esta característica del amor de Dios. He aquí la hora viene, dice nuestro Señor Jesucristo, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así tenemos que actuar nosotros. Soportar es igual a estar firmes en la palabra, permanecer, no huir. Y eso se logra cuando manifestamos el amor de Dios por medio de nuestra mente renovada. Lucas, capítulo 2, en el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Acá está la palabra que se usa como soportar. Se quedó. Eso significa soportar, quedarte firme en las promesas de Dios, en la palabra, en la revelación. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tú te paras firme en la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que ser imitadores, tenemos que soportar, estar firmes en la palabra de Dios, porque es lindo cuando no hay presiones, cuando no hay obstáculos, pero cuando vienen las presiones, ahí es cuando tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación te mantiene firme, aunque el mundo salga corriendo.
Por último, el punto número 16, el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios siempre rinde fruto. Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Por último, chicos, para terminar esta enseñanza de Dios maravillosa, Primera de Corintios, capítulo 13, y comenzando a leer desde el versículo 8 en adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesucristo, cuando Jesucristo retorne, entonces lo que es en parte, esto que estamos viviendo hoy, se acabará. Cuando yo era niño, hoy nosotros somos como niños, y Dios nos ha dado juguetes espirituales. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Como siempre digo, que esta palabra que yo acabo de compartir sea de tremenda edificación para tu vida y para los tuyos. Que Dios se glorifique en tu vida en la medida que vos, día a día, poco a poco, te vas revistiendo, te vas vistiendo de ese hombre y de esa mujer que Dios ha creado en tu interior. Para que Cristo brille por medio de ti, para que tú puedas caminar como luminar en este mundo en tinieblas. Es el deseo de mi corazón, pero también sé que es el deseo de Dios y es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por ti y por mí, para que nosotros podamos brillar como Él brilló, como Él fue luz en este mundo mientras Él estaba. Ahora nosotros nos corresponde ser la luz de este mundo. Que Dios se manifieste en tu vida, que Dios se glorifique en tu vida, para gloria del Padre, para gloria de su palabra y para la gloria de nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Salvador. Nos vemos en el próximo domingo. Chao, chao.